Hola, muy buenas. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Física y Química de segundo de la ESO en el que vamos a hablar del tema 6, las fuerzas. En la primera parte de este tema os comenté que el vídeo lo íbamos a dividir o que el tema lo íbamos a dividir en dos partes. Por un lado el punto 1 y el punto 2 y por otro lado el punto 3 y el punto 4. Pero me arrepiento de ello. Mejor lo vamos a dividir, debido a la complejidad del tema, en tres partes. En la primera vimos qué es una fuerza, hablamos de los sistemas de fuerzas, algo que es muy importante, y por último vimos cuál es el efecto deformador de estas. En la segunda parte se va a hablar de la ley de Hooke y en la tercera parte vamos a hablar del movimiento y su relación con las fuerzas, es decir, de las leyes de Newton, y también haremos algún comentario sobre qué es la fuerza de rozamiento. En la primera parte del tema vimos que una fuerza es cualquier acción que al aplicarla sobre un cuerpo puede generar dos tipos de efectos. El efecto estático deformador, que lo que significa es que la fuerza generada sobre un cuerpo lo va a deformar o lo puede llegar incluso a romper, o puede tener un efecto dinámico. ¿Qué significa esto? Que una fuerza puede cambiar el movimiento que tenía un cuerpo, que a lo mejor está parado, generas una fuerza y lo pones en movimiento, o tiene una trayectoria y con un golpe cambias la trayectoria o el movimiento o incluso la velocidad de ese cuerpo. El primer caso, el primer efecto, el efecto deformador o estático, es el que hemos visto en la ley de Hooke, que tenemos un muelle, aplicamos una fuerza y el muelle se deforma, ¿vale? Que es algo que hemos visto en la segunda parte del tema. Y en la tercera y última parte del tema, lo que vamos a ver es el segundo efecto de las fuerzas, el efecto dinámico, ya que si nosotros generamos una fuerza sobre un cuerpo, este puede cambiar su estado de movimiento, puede cambiar la velocidad o puede incluso cambiar la trayectoria, ¿vale? El efecto de la fuerza en este caso es que altera el movimiento de un cuerpo. Entonces, los principios a partir de los cuales se explica la relación entre las fuerzas y los movimientos se formularon en una serie de leyes que son las conocidas como leyes de Newton. Aquí presente un nuevo amigo que vamos a crear en este nuevo tema. Las tres leyes de Newton vamos a verlas a continuación. Empezamos por la primera, que es también conocida como principio de la inercia. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, pues si tenemos un cuerpo en el que no actúan fuerzas o las fuerzas que están actuando se compensan, este cuerpo se va a mantener o en reposo, es decir, no se va a mover, o se va a estar moviendo de forma rectilínea uniforme. Si os acordáis en el tema 5, ¿qué significaba eso de rectilíneo uniforme? Que se mueve a una velocidad constante y en línea recta. ¿Cuándo va a pasar estos dos casos? Que algo se quede en reposo o que algo se mantenga en un movimiento constante y en línea recta. Pues que las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo se están compensando o sencillamente que no actúan fuerzas. Entonces todo cuerpo, dicho de otra forma, va a permanecer en ese estado de reposo o en un estado de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, movimiento en línea recta con velocidad constante, siempre y cuando no se le aplique una fuerza externa que lo saque de ese estado. Por ejemplo, tenemos una bicicleta que se está moviendo a una velocidad constante a lo largo de una línea recta. ¿Qué hacemos para sacarla de ese estado de movimiento rectilíneo uniforme? Pues podemos aplicar una fuerza sobre el manillar, que es el freno, la podemos frenar y así la velocidad ya no es constante. Así ya estamos cambiando su movimiento rectilíneo, ya no es uniforme. O podemos aplicar una fuerza en el manillar haciendo girar las ruedas y que la bici cambie de dirección. Entonces, los cuerpos tienden a mantenerse siempre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, y a esa tendencia se le llama inercia. Por ejemplo, si una bicicleta se va moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme y de repente frena, el cuerpo que va encima de la bicicleta, el cuerpo que estaba sufriendo ese movimiento rectilíneo uniforme, va a tender a seguir ese movimiento. Es decir, que nosotros cuando frenamos, nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante porque el cuerpo tiende a seguir la inercia del movimiento, tiende a seguir a mantener todavía ese movimiento. Por eso cuando frenamos nuestro cuerpo va hacia adelante. Es decir, los cuerpos siempre van a oponerse a un cambio de velocidad. Y esto también lo podemos observar si estamos en un autobús. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un autobús y este acelera, ¿qué vamos a notar? Que nuestro cuerpo se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo que estaba en reposo va a mantener esa inercia, va a intentar que se quede en reposo. Entonces, por eso el cuerpo se va a ir hacia atrás intentando mantener el estado de reposo. Lo contrario sucede cuando el autobús frena. ¿Qué va a pasar cuando un autobús frena? Nuestro cuerpo, en ese caso, está manteniendo un movimiento rectilíneo, pero al frenar
nuestro cuerpo se echa para adelante para intentar mantener o intentar oponerse a ese cambio de velocidad que hemos sufrido, ¿vale? Entonces nosotros comprobamos que la primera ley de Newton existe, por ejemplo, todos los días en un autobús, porque nuestro cuerpo tiende a mantenerse o en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, y cuando cambiamos de velocidad, nuestro cuerpo se intenta oponer a ese cambio de velocidad, y a eso es a lo que se le llama inercia. Luego tenemos la segunda ley de Newton, que es también conocida como la ley fundamental de la dinámica. En este caso, lo que hace la segunda ley de Newton es relacionar el valor de una fuerza con el efecto que produce. Es decir, que a mayor fuerza, si nosotros por ejemplo tenemos aquí una caja y le aplicamos una fuerza, cuanto mayor sea esa fuerza, mayor va a ser el cambio de movimiento que le produzcamos, mayor va a ser la aceleración que generamos. Porque si no os acordáis de lo que significa aceleración, os recomiendo que veáis los vídeos de la aceleración. Es un cambio de velocidad. Si la caja está parada y aplicamos una fuerza, ahora ponemos la caja en movimiento. Como ha habido un cambio de velocidad, hay aceleración. Entonces la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa directamente proporcional? Significa que cuanta más fuerza ejerzamos sobre un cuerpo, mayor será la aceleración, es decir, mayor será el cambio de velocidad que sufra. Y será inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa? Que cuanto más masa tenga este objeto, con un mismo valor de fuerza, la aceleración será menor. A mayor masa, más kilogramos de este cuerpo, si nosotros ejercemos siempre la misma fuerza, la aceleración será menor, porque nos cuesta más empujarlo. ¿Vale? Aquí os lo pongo con un ejemplo un poco más visual. Si nosotros tenemos aquí una caja de una masa, por ejemplo 5 kilos, por poner un número, si nosotros hacemos una fuerza, se va a generar una aceleración, se va a desplazar con una velocidad. Pero si ahora generamos el doble de fuerza a la misma caja, la aceleración que será el doble. Si generamos el triple de fuerza, la aceleración que será el triple. ¿Por qué? Porque la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Pero ¿qué sucede en cambio con la aceleración y la masa? Imaginamos que siempre estamos haciendo la misma fuerza, en el ejemplo de abajo. Pero en el segundo caso tenemos una caja que es el doble de masa, es decir, si esta tenía una masa de 5 kilos, esta tiene una masa, por ejemplo, de 10 kilos. Entonces, si nosotros ejercemos la misma fuerza a una caja que tiene una masa del doble, su movimiento, ¿qué será? Será la mitad. ¿Vale? Esto significa que es inversamente proporcional, que al doble de masa, la aceleración será la mitad. Y si la masa fuera el triple, ¿la aceleración cuánto sería? Pues simplemente un tercio. Y la tercera y última ley de Newton también se la conoce como principio de acción y reacción. También en la primera parte del tema vimos que para que se produzca una fuerza necesitamos dos cuerpos, el que la ejecuta y el que la recibe. Entonces aquí cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, a esto se le llama acción, el segundo va a responder con una fuerza igual y de sentido contrario. A esto se le va a llamar reacción. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una fuerza sobre una pared, intentamos empujar una pared, estamos generando una fuerza de acción. Y la pared, ¿qué es lo que hace? Nos responde con una fuerza de reacción que es exactamente del mismo valor y del sentido contrario. Y esto también lo podemos ver día a día con la ropa tendida. Cuando nosotros tendemos la ropa, ¿qué es lo que hacemos? Estamos generando una fuerza de acción hacia abajo. ¿Y qué es lo que hace la cuerda para no hundirse y para que se quede colgada la ropa sin que se vaya todo al suelo? La cuerda lo que hace es una fuerza contraria del mismo valor, pero de sentido contrario. Y a esto se le llama fuerza de reacción. Cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el segundo va a responder de la misma forma, pero en sentido contrario. En la segunda ley de Newton vimos que la fuerza era directamente proporcional a la aceleración y también este tipo de fuerzas y movimientos van a depender de la masa de los objetos. Entonces se elaboró esta fórmula de aquí que hemos visto en la diapositiva de la segunda ley de Newton, y es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si nosotros recordamos, en la primera parte del tema vimos que la fuerza se mide en newton. Y vimos que un newton era lo mismo que un kilogramo por un metro partido segundo al cuadrado. ¿De dónde salía esto? Pues sale de multiplicar una masa que se mide en kilogramos por una aceleración que se mide en metros partido segundo al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para los problemas de las leyes de Newton, para los problemas de la segunda ley de Newton. Importante, la fuerza siempre la tenemos que medir en newtons
para que la masa esté en kilogramos y la aceleración esté en metros partido segundo al cuadrado. Si nos dan algún dato fuera de estas unidades, tendremos que cambiarlos. Vamos a hacer ahora una serie de ejemplos sencillos para que veáis cómo se utiliza esta fórmula. Tenemos un ejemplo que nos pregunta qué fuerza será necesaria, nos preguntan por la fuerza, para mover una roca de 450 gramos, bueno, evidentemente el dibujo no está a escala, con una aceleración que se va a generar de 2 metros partido segundo al cuadrado. Pues vamos allá. Como siempre, datos, fórmula y operar. En datos, en el caso de los problemas más sencillos, siempre nos van a dar 2 y tenemos que sacar el tercero. Fuerza, masa y aceleración. En este caso nos pregunta qué fuerza, por lo tanto fuerza va a ser la que tenga la interrogación. Para mover una roca de 450 gramos, aquí tenemos la masa, con una aceleración de 2 metros partido segundo al cuadrado. Y ahí está la aceleración. Pues vamos rellenando los datos. Fuerza. No sabemos cuál es el valor, pero sabemos que vamos a obtener el resultado en Newton. La masa 450 gramos y la aceleración 2 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí sucede algo, y es que nosotros acabamos de ver que un newton es lo mismo que un kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, que significa que todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional, y esto es fundamental, esto es en lo que más solemos fallar en los problemas de las leyes de Newton, porque son muy fáciles de hacer, pero tenemos que tener ojo con las unidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los gramos de la masa no son válidos, hay que pasarlo a kilogramos. ¿Para qué? Para que el resultado nos pueda dar en newton, tenemos que multiplicar una masa en kilogramos por una aceleración en metros al segundo, en metros partido segundo al cuadrado. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pasar los 450 gramos a kilogramos utilizando a nuestros ya viejos amigos desde el tema 1, los factores de conversión. Entonces, os recuerdo como siempre una vez más los 4 pasos que hay que seguir. Aunque si no lo tenéis claro, recuerdo que echéis un vistazo a los vídeos del tema 1 donde explicamos los factores de conversión paso a paso y de forma más específica y con más ejemplos. Pero aquí vamos. Tenemos el primer paso. Como queremos pasar los gramos a kilogramos, solo es un cambio de unidad, solo vamos a necesitar multiplicar por una fracción. El segundo paso, las unidades que queremos eliminar, que son los gramos, si aquí los tenemos arriba, ahora los tendremos que poner en el lado opuesto, que es abajo. ¿Y aquí qué colocamos? Pues la unidad que queremos obtener, que son los kilogramos. El siguiente paso, le tenemos que poner un 1 a la unidad mayor. ¿Qué es mayor? ¿Kilogramo o gramo? Evidentemente es mayor kilogramo. Si no lo tenemos claro, tenemos que echar un vistazo a la escalerita, desde kilo, hecto, deca, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. ¿Y el siguiente paso que tenemos que hacer? Pues tenemos que responder a esta pregunta. ¿Un kilogramo? ¿Cuántos gramos son? Pues echamos un vistazo a la escalerita y vemos que tenemos que bajar 1, 2 y 3 escalones. ¿Qué significa? Que hay que multiplicar 1 por 10 por 10 y por 10. 10 por 10 por 10, ¿cuánto es? 1000. Pues un kilogramo son 1000 gramos. ¿Y cuál es el último paso que hay que hacer? Operar 450 por 1, por lo de arriba, entre 1000, lo de abajo. Da 0,45 kilogramos. Ahora ya sí por fin tenemos la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En el apartado de la fórmula tenemos que dejar claro que vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton y escribimos la fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración y operamos. ¿Cómo? Pues tan sencillo como sustituir la masa 0,45 kilogramos por la aceleración 2 metros partido segundo al cuadrado. ¿Qué resultado nos da? Pues 0,45 por 2, si lo he hecho bien, 0,9 y ¿qué unidades? Kilogramos por metros partido segundo al cuadrado. Pero si os acordáis hemos visto que kilogramo por metro partido segundo al cuadrado es lo mismo que newton, así que el resultado final lo podemos dejar que son 0,9 newton la fuerza necesaria para mover esa roca. Como veis, los problemas son sencillos, simplemente nos tenemos que fijar en las unidades o tendremos que despejar algún elemento de esta ecuación. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora nos dice, tras aportar una fuerza de 30 newtons sobre una caja de 18 hectogramos, aquí ya pinta algo mal, ¿qué aceleración se va a generar? Bueno, pues ahora lo que tendremos que calcular es una aceleración. Pues copiamos los datos. Fuerza, nos dice 30 newtons sobre una caja de 18 hectogramos, que son los 18 hectogramos, la masa. Así que hay que calcular la aceleración. ¿En qué unidades nos va a dar? Nos debería dar en metros partido segundo al cuadrado, que son las unidades del sistema internacional. Luego también importante, que no lo he comentado antes, masa se escribe M minúscula y aceleración A minúscula. Y fuerza F mayúscula.
¿vale? Si escribís masa con M mayúscula o aceleración con A mayúscula, está mal escrito. Así que tenéis que seguir los pasos tal y como lo hago aquí. Vale, pues vamos allá. ¿Qué es lo primero en lo que nos tenemos que fijar? En las unidades, siempre hay que hacer eso. Cuando copiamos los datos, miramos las unidades. Y vemos que la masa no está en sus respectivos kilogramos, así que ¿qué tenemos que hacer? Pasar los hectogramos a kilogramos. ¿Cómo? Con nuestros amigos, los factores de conversión. Y aquí ya os lo pongo completo. ¿Qué tenemos que hacer? Primer paso, multiplicar por una fracción. Segundo paso, las unidades que queremos eliminar, que son los hectogramos, si aquí están arriba, ahora las ponemos en el lado opuesto, abajo. El tercer paso, ponemos un 1 a la unidad mayor, que es mayor kilo o hecto, es mayor 1 kilogramo. Y el último paso es hacer la equivalencia a 1 kilogramo. ¿Cuántos hectogramos son? Como solo hay que bajar un escalón, solo hay que multiplicar una vez por 10. Por lo tanto, 1 kilogramo son 10 hectogramos. ¿Y cómo operamos esto? 18 por 1 entre 10, 1,8. Es decir, que 18 hectogramos son 1,8 kilogramos. Recordad que en los exámenes es obligatorio poner los factores de conversión, porque es algo que estamos aprendiendo desde el principio del curso. Segundo paso, vamos con la fórmula. Tenemos que utilizar la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hay que escribir eso siempre. Y ahora, sin embargo, como lo que queremos es calcular la aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Que la aceleración se tiene que quedar sola a un lado del igual. Así que la masa que la está acompañando se nos tiene que ir al otro lado. ¿Cómo? Pues si la masa está multiplicando, ¿cómo se va al otro lado? Efectivamente, se va dividiendo. Y así nos quedaría ahora la fórmula. La aceleración se queda sola y la masa que está multiplicando pasa dividiendo a la fuerza. La aceleración es la fuerza partido la masa. Y como ya os he contado en muchos vídeos, a mí no me gusta dejar la incógnita en el lado derecho. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sencillamente le damos la vuelta a la ecuación. Ponemos ahora la aceleración será igual a la fuerza partido la masa. Aquí lo tenemos, le damos la vuelta a la ecuación. La aceleración es la fuerza partido la masa. ¿Y qué nos queda ahora? Solo operar. ¿Cómo? Pues sustituimos los valores. La aceleración es la fuerza, 30 newton, entre la masa, 1,8 kilogramos. Pero aquí podemos tener algún lío con las unidades, porque ahora tenemos newton arriba y kilogramo abajo. ¿Qué resultado nos queda de unidades? Bueno, pues tenemos que tener cuidado y tenemos que acordarnos ya para siempre, lo tenemos que tatuar en nuestro cerebro, que un newton es lo mismo que un kilogramo por un metro partido segundo al cuadrado. Por lo tanto, 30 newton serán 30 kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Y ponemos esas unidades para no liarnos. ¿Vale? Ahora quitamos los newton y ponemos su equivalencia. 30 kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Y entonces es la fuerza entre la masa, entre 1,8 kilogramos. ¿Qué sucede ahora con las unidades? Que lo que hay arriba y abajo que sea igual, lo podemos tachar. Kilogramos y kilogramos se va. ¿Y qué unidades nos queda? Pues nos queda afortunadamente las unidades de la aceleración, que son metro partido segundo al cuadrado. Dividimos 30 entre 1,8, nos da 16,6 periódico, redondeando a dos decimales, 16,67 metros partido segundo al cuadrado. Por esto es fundamental que la masa esté en kilogramos, porque si la masa no está en kilogramos, esto no lo podemos hacer y las unidades del resultado estarían mal hechas y todo el problema estaría mal hecho. Por eso es muy importante fijarse en las unidades. En el primer problema nos preguntaron por la fuerza, en el segundo por la aceleración y ahora en el tercero nos van a preguntar por la masa. Pues vamos a leerlo. Provocamos una aceleración de 54 decímetros partido segundo al cuadrado sobre un objeto empujándolo con una fuerza de 4 newton. ¿Cuál es la masa de ese objeto? Bueno, pues ahora nos han dado dos datos y tenemos que calcular el tercero. Vamos allá. Copiamos los datos. La fuerza en este caso son 4 newton, la masa la desconocemos, pero sabemos que nos tiene que dar en kilogramos si ponemos bien siempre las unidades. Y la aceleración la tenemos en decímetros partidos segundo al cuadrado. Aquí ha pasado algo, y es que la aceleración no nos la han dado en las unidades de siempre, no nos la han dado en metros partidos segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar estas unidades. ¿Cómo? Con los factores de conversión, lo habéis adivinado. Pues vamos allá. Lo primero de todo, ponemos el dato que nos dan por una fracción. ¿Por qué por una fracción? Porque simplemente queremos pasar los decímetros del numerador a metros. ¿Vale? Pues lo ponemos todo así en forma de fracción para que sea muy sencillo. 54 decímetros partido segundo al cuadrado. Vale, os recuerdo, el primer paso, ¿cuál era? Que la unidad que queremos eliminar la pongamos en el lado opuesto de la fracción. Es decir, que si aquí decímetro está arriba y es lo que queremos eliminar, ¿ahora dónde habrá que ponerlo? Abajo. ¿Y qué ponemos entonces aquí arriba? Aquí arriba pondremos la unidad que queremos obtener, que son los metros.
El tercer paso, le ponemos un 1 a la unidad mayor, que es mayor, metro o decímetro. Si no sabemos esto, mal vamos, pero es mayor, metro. Ponemos la escalerita por si tenemos dudas y ahora vemos un metro, ¿cuántos decímetros son? Como solo hay que bajar un escalón, solo hay que multiplicar una vez por 10. Por lo tanto, un metro son 10 decímetros. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Los decímetros que están arriba y los decímetros que están abajo se pueden tachar. ¿Y qué nos va a quedar de unidades? Lo que nosotros buscábamos. Metro partido segundo al cuadrado. Metro arriba, segundo al cuadrado abajo. Y operamos los números. 54 por 1 entre 10. 54 entre 10, 5,4 metro partido segundo al cuadrado. Como veis, muy sencillo. Así que ya tenemos la aceleración en las unidades que nos piden y la fuerza también. Por lo tanto, en el apartado de la fórmula, como siempre, tenemos que decir que vamos a utilizar la segunda ley de Newton y escribimos la fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero ahora lo que queremos es calcular la masa, así que ahora es la masa la que se tiene que quedar sola a este lado del igual. Entonces la aceleración se nos va al otro lado. ¿Cómo? Pues si aquí la tenemos multiplicando a la masa, ahora se va a ir al otro lado del igual dividiendo a la fuerza. Es decir, que la fuerza entre la aceleración es igual a la masa. Recordad, la aceleración como está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y como antes, como no me gusta dejar la incógnita a la derecha, ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la ecuación, que la masa es la fuerza entre la aceleración, porque la aceleración ha venido dividiendo. Y ya solo nos queda operar. La masa es la fuerza, 4 newton, entre 5,4 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración. Aquí los tenemos. Pero claro, ¿qué unidades nos va a quedar la masa? La masa supuestamente se mide en kilogramos. ¿Cómo nos salen los kilogramos? Bueno, pues aquí tenemos newton y aquí metro partido segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar, como siempre, bueno, es que ya después de veces que lo he repetido, como no lo tengamos en la cabeza, mal vamos. Un newton es lo mismo que un kilogramo por un metro partido segundo al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es sustituir la n de newton por estas unidades de aquí. Kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Lo ponemos. 4 newton es lo mismo que 4 kilogramos por metro segundo al cuadrado entre la aceleración, que es 5,4 metro partido segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que hay arriba y abajo que sea igual, en cuanto a las unidades, lo podemos tachar. Entonces, metro segundo al cuadrado y metro segundo al cuadrado podemos tacharlo al completo. Así que, ¿qué unidades nos van a quedar? Solo nos van a quedar los kilogramos. Así que operamos. 4 entre 5,4, 0,74. ¿Y qué unidades? Pues lo que nos ha quedado, que son los kilogramos. Esta es la masa del objeto. Sin embargo, los problemas de la segunda ley de Newton se pueden complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque nos pueden dar datos extra. ¿En qué sentido? En que nosotros en el tema anterior, en el tema 5, vimos que la aceleración tiene su propia fórmula. Entonces nosotros vimos que ¿qué era la aceleración? Era un cambio de velocidad. Era la velocidad final menos la velocidad inicial en el tiempo. Era la variación de la velocidad con el paso del tiempo. Entonces la fórmula de la segunda ley de Newton se puede complicar. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, o dicho de otra forma, la fuerza es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Las fuerzas se miden en newton, las masas en kilogramos y, lo más importante de todo, las velocidades en metro partido segundo y el tiempo siempre en segundos. Este recuadro amarillo de aquí con esta fórmula en naranja es fundamental para que los problemas nos salgan bien. Dicho esto, si no os acordáis de cómo se hacían los problemas de la aceleración o no os acordáis de lo que era y tampoco os acordáis de cómo pasar las unidades de kilómetros hora a metros segundo de las velocidades, en la descripción de este vídeo os voy a dejar enlaces a otros vídeos de temas anteriores en donde sí trabajábamos esto, trabajamos la aceleración y los cambios de unidades de velocidad. Ahora simplemente os voy a poner un problema, un ejemplo, utilizando la fórmula más desarrollada. La fórmula de la fuerza es igual a la masa por la aceleración desarrollada. Bueno, pues tenemos esto. Un balón de 0,2 kilogramos está inicialmente parado sobre una superficie. Cuidado que aquí nos han dado dos datos, aunque solo parezca que haya uno. Nos han dicho que el balón tiene una masa de 0,2 kilogramos y está inicialmente parado. Es decir, que su velocidad inicial es 0. ¿Qué unidades? Metros segundo. Tras darle una patada con una fuerza de 6 newton, ¿qué velocidad adquiere pasados 3 segundos de la patada? Nos están preguntando por la velocidad final pasados 3 segundos. Es decir,
que no nos han dado un dato de aceleración, sino que nos han dado datos de velocidades y de tiempos, así que tendremos que usar la fórmula más desarrollada y teniendo cuidado que las unidades estén de forma correcta. Masa kilogramos, fuerza newton, velocidades en metros segundos y tiempo en segundos. En el caso de la velocidad inicial, como no nos dan unidad, 0, pues nosotros la ponemos, metros segundo. Vamos allá, escribimos los datos. Nos dice un balón de 0,2 kilogramos. Aquí tenemos la masa. Está inicialmente parado, velocidad inicial 0 metros segundo, sobre una superficie. Tras darle una patada con una fuerza de 6 newton, ¿qué velocidad adquiere? Por lo tanto, no sabemos la velocidad final, es la interrogación. Pasados 3 segundos de la patada, el tiempo, 3 segundos. Pues aquí tenemos todos los datos. ¿Y todos los datos están en las unidades que nos piden? Fuerza newton, masa kilogramos, velocidad final es lo que tenemos que calcular, velocidad inicial en metros segundo porque es 0 y el tiempo 3 segundos. Todo está en las unidades que nos piden, así que vamos allá. Fórmula. Vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por... y la fórmula de aceleración la desarrollamos. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Recordamos que tienen que estar las unidades en este cuadradito amarillo. Esto es lo importante para no cometer errores en este tipo de problemas. Y ahora vamos allá. Como queremos calcular la velocidad final, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir despejándola de esta fórmula. Pues lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues por ejemplo, la masa que está multiplicando a toda la fracción, la podemos enviar dividiendo al otro lado, como hicimos en los problemas anteriores. La masa, por lo tanto, ahora divide a la fuerza y en la fracción de la aceleración se nos ha quedado aquí sola. ¿Vale? Hasta aquí bien, la masa que está multiplicando pasa dividiendo a la fuerza y la fracción se nos ha quedado tal y como estaba. Vale. Segundo paso. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues el tiempo que está dividiendo lo podemos pasar al otro lado. ¿Cómo pasa? Pues si aquí está dividiendo, pasará multiplicando. ¿Vale? Ahora la fuerza partido la masa por el tiempo que ha venido multiplicando será igual al numerador, a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y ya solo nos queda un paso para que dejemos la velocidad final sola. ¿Qué es? Que la velocidad inicial, como está negativa, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa positiva. ¿Vale? Aquí tenemos todavía el paso previo. Fuerza entre masa por tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial. Y ahora la velocidad inicial, como es negativa, pasará positiva al otro lado. Y ahora ya sí por fin tenemos la velocidad final sola a un lado del igual. Es decir, que la complicación más grande de los problemas de la ley de Newton con la aceleración es simplemente darnos cuenta de que las unidades sean correctas y despejar bien, pero esto ya es un problema más de matemáticas y de ecuaciones. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está negativo pasa positivo y en caso de que quisiéramos calcular la velocidad final, como está positiva, pasaría negativa, ¿vale? Así que mucho cuidado con el despeje. Y como siempre digo, no me gusta dejar la incógnita a la derecha, le damos la vuelta a la ecuación. La velocidad final es la fuerza entre la masa por el tiempo, hay que hacer esto primero, más la velocidad inicial. Recordad, se hace primero la división y la multiplicación y lo último la suma. Operamos. La velocidad final es la fuerza entre la masa, 6 newton entre 0,2 kilogramos, por el tiempo, 3 segundos, más la velocidad inicial, que son 0 metros segundos, porque estaba parado. Pero aquí, ¿qué unidades nos van a quedar? Newton partido kilogramo por segundo. ¿Qué es esto? Esto no sabemos qué nos va a dar. ¿Qué tenemos que hacer? El newton sabemos que es lo mismo que kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Así que sustituimos la n de newton por sus unidades correspondientes. Y ahora lo que hay arriba y lo que hay abajo, que sea igual, lo podemos quitar. Entonces, kilogramo arriba y kilogramo abajo lo quitamos. Y segundo aquí abajo y un cuadrado aquí lo podemos quitar. Así que, ¿qué unidades nos van a quedar? Nos va a quedar toda esta operación de aquí, una unidad que se llama metro partido segundo, sencillamente. ¿Cómo hacemos esto? 6 entre 0,2 por 3, o 6 por 3 entre 0,2. Nos va a dar lo mismo, que es 90. ¿Con qué unidades? Como kilogramo se va y cuadrado con segundo se va, nos queda simplemente metro segundo. Por lo tanto, la velocidad final es 90 metros segundo más 0 metros segundo, 90 metros partido segundo. En la primera ley de Newton vimos que los cuerpos tienden a mantenerse en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no hay ninguna fuerza que los saque de ese estado. Entonces os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estamos empujando un cuerpo, por ejemplo una caja, como la chica esta de aquí.
haciendo que este circule a 5 metros por segundo, que es una barbaridad, o sea, tiene que tener una fuerza increíble. Pero si dejamos de aplicarle la fuerza, ¿qué le sucede a la caja? Si nosotros dejamos de empujar un cuerpo, ¿este se sigue moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme? No, el cuerpo al final se acaba parando. ¿Por qué? No es porque falle la primera ley de Newton que dice que deben mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme o estado de reposo, salvo que haya una fuerza externa que lo saque de ese estado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que es que está actuando una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. Una fuerza que se genera en el contacto entre el cuerpo que se está moviendo y la superficie sobre la que se está moviendo. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento aparece cuando nosotros empujamos un cuerpo sobre una superficie. Esta fuerza siempre se va a oponer al movimiento del cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, empujamos una caja hacia la derecha, entre el suelo y el cuerpo se va a generar un rozamiento, una fuerza de rozamiento que va a ser contraria a la fuerza del movimiento. Se va a oponer al sentido del movimiento. ¿Y de qué va a depender esta fuerza de rozamiento? Pues va a depender de dos cosas. Va a depender primero del peso del cuerpo que estamos desplazando. Cuanto mayor sea el peso, mayor será la fuerza de rozamiento, porque estará más en contacto con el suelo. Y también de la rugosidad de la superficie. Si la superficie es muy rugosa, la fuerza de rozamiento será mayor. Es interesante saber que nosotros somos capaces de caminar gracias a las fuerzas de rozamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros caminamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo ejercemos una fuerza nosotros cuando caminamos? ¿Qué hacemos con nuestros pies al caminar? Bueno, pues cuando nosotros apoyamos la punta del pie sobre el suelo, estamos ejerciendo un empuje hacia atrás. Si nosotros estamos caminando hacia adelante, nosotros ejercemos un empuje hacia atrás. ¿Pero qué sucede? Debido a nuestro peso y debido a la rugosidad de la superficie, por ejemplo, si estamos caminando sobre asfalto, el pie no se mueve. Y como la fuerza de rozamiento es muy grande, debido a la rugosidad y a nuestro peso, la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que ejercemos de empuje y por lo tanto eso favorece que nuestro pie avance, favorece que nosotros podamos impulsarnos hacia adelante. Pero ojo, ¿qué sucede si disminuimos la rugosidad de la superficie? ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, caminamos sobre hielo? Que nos resbalamos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos resbalamos? Pues que la fuerza de empuje que generamos sobre una superficie que no es rugosa, que es lisa, y que por tanto tiene muy poquita fuerza de rozamiento, casi nula, entonces como no hay fuerza de rozamiento, el empuje genera una fuerza hacia atrás. ¿Y qué pasa con nuestro pie? Que se va hacia atrás y es cuando nosotros patinamos y no podemos caminar sobre una superficie de hielo con mucha facilidad. Así que nos tenemos que imaginar ahora dos casos. Un cuerpo que está parado o un cuerpo que está moviéndose, ¿vale? Imaginaos que este coche está parado. ¿Qué sucede? Tenemos dos tipos de fuerzas. Tenemos la que nosotros vamos a ver de momento. La fuerza del motor y la del rozamiento. Entonces, la fuerza del motor es la que genera el motor para que el coche se mueva y el rozamiento es la fuerza que se genera debido al contacto entre la superficie y el cuerpo que se mueve. Entonces, ahora nos imaginamos que un cuerpo está parado, que un coche está parado. Si la fuerza del motor es mayor que la fuerza de rozamiento, que esto es lo que significa esta flecha aquí, la fuerza del motor mayor que la fuerza de rozamiento, significa que el motor va a generar una fuerza que va a ser mayor que la que genera el rozamiento entre la superficie y el coche. Así que, ¿qué va a suceder? Que el vehículo va a comenzar a moverse porque la fuerza del motor es mayor. Pero ¿qué sucede si la fuerza del motor no es suficiente y no es mayor que la fuerza de rozamiento? Es decir, que el rozamiento entre el suelo y el coche es tan grande que ni siquiera el motor puede con él. Pues que el coche no se va a mover. Por ejemplo, un coche enterrado en la arena, como tiene una rugosidad muy grande, hay una fuerza de rozamiento tremenda y por mucho que aceleremos con el motor, el coche no sale de la arena. El coche se ha quedado atascado debido a la rugosidad. Hay mayor fuerza de rozamiento que la que genera el motor y por lo tanto el cuerpo no se llega a mover. Ahora vamos con el segundo caso. Nos tenemos que imaginar que un cuerpo se está moviendo, ¿vale? Imaginaos que este coche va a 50 km por hora. Bueno, como no es unidad de sistema internacional, pues imaginaos que va a 20 metros por segundo. Ahora, ¿qué sucede si la fuerza del motor es mayor que la del rozamiento? En este caso, si ya se está moviendo el cuerpo, significa que la fuerza del motor va a permitir que el cuerpo acelere. El coche cambiará su velocidad y en vez de ir a 20 metros por segundo, pues ahora irá a 25 a 30 metros por segundo. Pero ¿qué sucede si la fuerza del motor, si nosotros dejamos de acelerar,
ahora es menor que la fuerza que genera la rueda contra la superficie, es decir, que la fuerza de rozamiento. Si ahora el motor no genera ninguna fuerza y la fuerza de rozamiento es mayor que la del motor, ¿el cuerpo qué pasará? Pues que el cuerpo empieza a frenar e incluso puede llegar a pararse. Como siempre, para terminar os voy a dejar una serie de ejercicios para que, después de que leamos el enunciado, les deis a pause, lo intentéis y luego a continuación tendréis las soluciones. Bueno, os voy a dejar estos 3 problemas en el que vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que la tendremos que utilizar más desarrollada, es decir, que la fuerza es igual a la masa por y la aceleración, que es la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Vamos a leerlos. En el primero, aplicamos una fuerza de 12 newton sobre una caja de 3 kilogramos. ¿Qué aceleración se genera? Cuidado con las unidades. ¿Tiene que estar en kilos? ¿Tiene que estar en newton? Lo comprobáis. El ejercicio 7. Vamos a empujar una caja con una fuerza de 3 newton, provocándole así una aceleración de 5 metros partido segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa de este objeto? Hay que calcularla. Y el último ejercicio, el ejercicio 8, tenemos que un coche se mueve a 18 km por hora. Cuidado con las unidades, aquí sí. Acelera y pasados 10 segundos circula a 90 km hora. Sabiendo que su masa es de 1300 kilogramos, ¿qué fuerza ha realizado el motor? A lo mejor tendremos que usar esta fórmula más desarrollada. Lo dicho, ahora le damos a pause, intentamos los ejercicios y a continuación tendréis las soluciones. Pero además os voy a mandar un ejercicio para ver si habéis entendido lo de la fuerza de rozamiento. Tenemos un coche que circula a 20 metros por segundo en una carretera y su motor en un momento determinado ejerce una fuerza de 45 newton. Sin embargo, el asfalto presenta una elevada rugosidad, por lo que se genera una fuerza de rozamiento de 50 newton. ¿Qué le sucede al coche? Razona qué le sucede. Acelera, frena, no se mueve, comienza a moverse. ¿Qué sucede al coche? Bueno, tanto este ejercicio como los del anterior me he inventado los datos, pero en el 9 no vais a tener que usar los números ni hacer ningún cálculo, simplemente es razonar. En el 8, 7 y 6 los datos me los he inventado, lo digo por si dan valores extraños, no os preocupéis. Y luego, si os preguntáis también, pero ¿por qué empieza el ejercicio 6? ¿Por qué no empiezas por el ejercicio 1? Bueno, recordad que esta también es la tercera y última parte del tema, así que el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5 están en los vídeos anteriores. Así que lo dicho, ahora le damos a pause, intentáis adivinar, intentáis hacer los problemas siguiendo lo mismo de siempre, datos, fórmula, operar, usando factores de conversión si es necesario y a continuación tendréis las soluciones. Bueno, la solución del ejercicio 6. Como nos piden calcular una aceleración, tenemos que fijarnos que la masa está en kilos y la fuerza en newton, así que despejamos la fórmula. La aceleración es la fuerza entre la masa. ¿Por qué? Porque la masa, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahora, ¿qué pasa con las unidades? Fuerza entre masa, newton entre kilogramos, como sabemos que newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado, kilo con kilo se va, y 12 entre 3 nos da que la aceleración es 4 metros partido segundo al cuadrado. El ejercicio 7 nos pregunta por una masa y nos dan una fuerza y una aceleración y nos la dan en las unidades correctas, newton y metro segundo al cuadrado. Entonces también es muy sencillo, simplemente tenemos que despejar la ecuación. Y ahora, como queremos calcular la masa, la aceleración que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y ahora una masa es una fuerza entre una aceleración. Como siempre, la fuerza, en vez de poner newton, ponemos kilogramo por metro segundo al cuadrado para que nosotros veamos qué sucede con las unidades. Metro segundo al cuadrado arriba y metro segundo al cuadrado abajo se va. ¿Y qué nos queda? 3 entre 5 kilogramos, es decir, 0,6 kilogramos. Y el ejercicio 8, que es un poco más complicado, tenemos que un coche se mueve a 18 km por hora. Esa es la velocidad inicial. Y a los 10 segundos, el tiempo, ya circula a 90 km por hora, velocidad final. Sabiendo que su masa es 1300 kilogramos, hay que calcular la fuerza. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿La masa está en kilogramos? Perfecto. ¿El tiempo está en segundos? Perfecto. Pero las velocidades no están en metro segundo, así que hay que cambiarlas. Hay que utilizar factores de conversión. Recordad que si no recordáis cuál era el procedimiento de cómo se cambiaban las unidades de velocidad, en el enlace del vídeo os dejaré los pasos para realizarlo. Pero os lo explico muy rápidamente. Las unidades que queremos eliminar en lados opuestos, kilómetro arriba, kilómetro abajo, hora arriba. Y luego ponemos lo que queremos obtener, kilómetro abajo, ponemos metro arriba, hora arriba, ponemos segundo abajo. Y ahora, ¿un kilómetro cuántos metros son? 1000. ¿Y una hora cuántos segundos son? 3600. Pues 90 por 1000 entre 3600, 25 metros segundo. Y lo mismo con 18 kilómetros hora, que da finalmente 5 metros segundo.
Y ahora, ¿qué ley vamos a utilizar? La segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración la tenemos que desarrollar. Es la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Venimos aquí y es la masa por todo esto de aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Pues primero tenemos que hacer la división, pero claro, dentro de la división hay que hacer primero lo de arriba, que es como si fuera un paréntesis. Hay que hacer la resta de aquí, dividirlo, que es 25 menos 5, 20. 20 metros segundo entre 10 segundos, 2 metros partido segundo al cuadrado, porque esto es una aceleración. Si no os acordáis cómo se calculaba una aceleración, lo he dicho, en el enlace os dejaré también más vídeos. ¿Y qué hay que multiplicar ahora? Pues la masa por la aceleración que ya hemos calculado. 1300 por 2, 2600 kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, que son las unidades que tenemos aquí. Pero nosotros vimos que kilogramo por metro partido segundo al cuadrado es lo mismo que Newton, por lo tanto la fuerza resultante, el resultado son 2600 Newton. Y por último, el ejercicio 9, tenemos que un coche circulaba a 20 metros segundo, pero su motor hacía una fuerza de 45 newton, sin embargo el rozamiento era de 50 newton. Como el coche se está moviendo y la fuerza de rozamiento es mayor que la del motor, ¿qué le va a suceder al coche? Que va a empezar a disminuir su velocidad, es decir, va a comenzar a frenarse. Incluso con el paso del tiempo puede llegar a pararse.